Bueno, entonces, en primer lugar, bienvenidos a todos. En nombre de SDF, del Centro de Desarrollo Deportivo, o sea, del Centro de Desarrollo Futbolístico, perdón, agradecerles a todos a todos los participantes que hoy nos están viendo en streaming de más de 10 países. No sé si tenemos nuevas incorporaciones, pero la verdad es que estamos muy contentos por la enorme participación. A los ponentes, como no, por poder disponer de un poco de tiempo para compartir con nosotros lo que sin duda será una experiencia que seguro va a ser enriquecedora para todos. Y por supuesto a todas las personas que han hecho posible que hoy podamos estar haciendo esto. Entendemos que estamos pasando por una situación delicada en todo el planeta, diría, y queremos desde nuestro punto de vista, ¿no?, que este inconveniente o que esta dificultad que se nos presenta lo podamos aprovechar de alguna manera. Esta forma de aprovecharla entendemos que puede ser generando o creando un contexto, ¿no?, donde vamos a reunir a diferentes profesionales del mundo del fútbol que seguro nos van a aportar muchísimo conocimiento y esperamos poder aprender mucho sobre ello. Bien, el Congreso Internacional Online, Descubrir el Talento Oculto, nace un poco con esa premisa de buscar el desarrollo deportivo del jugador, ¿no?, o hablar sobre ello, de cómo lo podemos conseguir, desde ese generar un contexto donde podamos compartir diferentes opiniones a aquellos profesionales que ya tienen un recorrido en el mundo del fútbol o casi lo han demostrado, pero también a aquellas personas que todavía no han encontrado ese hueco y hoy encuentran aquí o pueden encontrar una oportunidad para poder compartir, ¿no? Esta conferencia que empieza, o sea, este congreso, perdón, que empieza hoy, tendrá una duración más o menos hasta la primera semana de mayo, en el que estaremos pues 4 o 5 días a la semana con diferentes ponencias de diferentes profesionales y diferentes, digamos, personas del mundo del fútbol, de diferentes roles, desde psicólogos deportivos, analistas, preparadores físicos, entrenadores, directivos de clubes. O sea, digamos que desde todos los roles que podemos ayudar al jugador a desarrollarse de manera máxima, ¿no?, de encontrar su máximo rendimiento. Presento al que va a ser el moderador de esta noche y él dará paso a los ponentes. Miguel Ángel Montini, periodista en Madrid al tanto, de Onda Madrid, redactor del Gol de Madrid y título de nivel 2 como entrenador de fútbol. Aparte de otros muchos títulos y experiencias seguro que nos puede contar. Te doy paso, Miguel. Pues muchas gracias, muy buena introducción. Y como bien dice en el cartel, aprendamos de los mejores. Y hoy tenemos un panel de expertos muy atractivo y seguro que vamos a sacar mucho jugo de sus vivencias y conocimientos. Tenemos a Martín Lasarte, a Óscar Fernández, a Ángel Villacampa y a Leonel Pontes, a quien introduciremos ahora uno a uno, contando un poco su currículum y aprendiendo un poco de ellos. Me ha gustado mucho el título del congreso, El talento oculto. Será con lo que comencemos. Pero esta tertulia de hoy tiene como título Seguir una dirección es mucho más que un resultado. Y eso nos va a llevar a hablar de metodología, nos va a llevar a hablar de modelo de juego y de dirección de partido. Sin más dilación, vamos a aprender de los mejores. Voy a presentar primero al profesor Martín Lasarte, con experiencia y títulos en el fútbol uruguayo, como por ejemplo el Nacional de Montevideo, en Chile con Universidad de Chile y aquí en España más conocido por haber subido a Primera División a la Real Sociedad y haber entrenado a jugadores como, por ejemplo, Griezmann, a quien le hizo debutar. Y también campeón en Egipto en Egipto con el Al-Ahly. Señor Lasarte, muy buenas noches. ¿Qué tal está? Mucho gusto, muchas gracias. Muy amable por la invitación y, bueno, encantado de poder participar. La verdad que en estos tiempos tan complicados que estamos todos viviendo, es como un soplito de aire fresco, ¿no?, poder participar en lo que nos gusta a todos, que es el fútbol, y seguir sumando experiencias, seguir sumando información a la que en este caso seguramente podemos apoyarnos en lo que cada compañero plantee. Voy a comenzar Lasarte lanzando la misma pregunta a todos los ponentes. Se la voy a tirar primero a usted. Para un entrenador, ¿qué es el talento oculto? ¿Cuál es el talento oculto de un entrenador? Estaba pensando cuando lanzaron la consigna, ¿no? En realidad, si está oculto, es difícil demostrarlo. En algún momento deberá aparecer. Y además, daría la sensación de que si está oculto, a uno le da un poquito de pudor, un poquito no sé, de timidez mostrarlo. Me salta pensar en aquellas situaciones que están
ligadas de la línea de la pintura blanca para afuera, de la línea para afuera, es decir, en la relación personal o en la relación grupal, en este caso con el grupo de jugadores, o personal con cada uno de los futbolistas, ¿no? Saber sus situaciones, saber sus miedos, saber sus preocupaciones, conocer sus sueños, sus objetivos. Muchas veces uno fue futbolista también y quizás tuvo la buena experiencia de haber tenido entrenadores que se preocuparon de eso y que en definitiva redundaban en un mejor rendimiento deportivo, ¿no? Entonces, me da la sensación que si tuviera que hablar algo de talento oculto, hablaría de eso, de la posibilidad, no de ser psicólogo, no de ser sociólogo, porque para eso hay gente, los equipos hoy son multidisciplinarios y hay gente especializada en el tema, pero sí tener de alguna manera una posibilidad de captar cuáles son las dudas, los miedos, los sueños, los objetivos de los futbolistas con los cuales uno trata, ¿no? Sobre todo los más jóvenes, ¿no? De todos, pero sobre todo los más jóvenes, cuando recién empiezan su camino, a mí me parece muy importante. La respuesta de Lasarte está muy al hilo de lo que decía Fran Escribá, creo que fue ayer en otra conferencia, de que hoy en día los entrenadores todos se parecen metodológicamente y quizá la gran diferencia es cómo gestionan al grupo. Voy a presentar al segundo ponente, que es Óscar Fernández, técnico en España con una dilatada experiencia en el fútbol de cantera, campeón de Copa de Campeones con el Valencia, también estuvo en el Mestalla, luego en Atlético de Madrid hizo doblete en juvenil y división de honor ganando Copa de Campeones y Copa del Rey, entrenó a su filial y recientemente estuvo en Almería. Óscar, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel, un abrazo grande y saludar a los compañeros. Y bueno, como lo ha definido Martín Lasarte, viviendo una situación diferente, viviendo una situación que nadie esperaba y agradecido de poder compartir con compañeros pues estos momentos complicados que esperemos que vayan a mejor, ¿no? Yo creo que estamos viviendo algo que nadie se esperaba y la verdad, y que soy sincero, feliz de poder pasar ratos así, compartiendo y pudiendo charlar de lo que nos gusta, ¿no? Que es el fútbol. Óscar, te lanzo la pregunta a ti. En tu opinión, ¿cuál es el talento oculto del entrenador? A ver, yo coincido mucho con Martín. El tema del fútbol, y tú lo has dicho, Fran ayer lo definía muy claramente, ¿no? Todos prácticamente con sus características entrenamos por una misma línea, con sus virtudes, con sus manías. Yo creo que siempre lo he dicho, yo creo que un entrenador es un gestionador de recursos humanos, ¿no? De sentimientos. Y a mí, siempre lo he dicho, me gusta sentir lo que hago y hacer a los futbolistas partícipes de ese sentimiento, ¿no? Entonces, va mucho más allá del rendimiento, porque al final todos son personas que tienen problemas en casa, que tienen problemas en el trabajo, con sus familias. Entonces, nosotros tenemos que hacer ver a los chicos, y fíjate, Martín incidía mucho en las edades de formación, en esos jóvenes. Yo he trabajado en filial, pero lo viví el tiempo que estuve en Almería igual. No, yo creo que tenemos que hacerles sentir a los chicos que estamos cerca de ellos para ayudarles, porque todos tienen unas ilusiones y al final esas ilusiones son lo que desarrollan en el campo, ¿no? Entonces, hacerles, pues eso, la palabra gestionador de recursos humanos, de sensaciones, de ilusiones, de compromiso, de capacidades, conllevaría todo mucho más que lo que vemos de rendimiento dentro del campo. Estamos en una situación muy humana y creo que la respuesta de Óscar nos deja muy claro que el entrenador tiene que ser algo más que entrenador de jugadores, sino entrenador de personas, ¿no? Y ayudarle en la gestión del talento y de sus habilidades. Voy con el tercer ponente, con Ángel Villacampa, que ha sido muy laureado en el fútbol femenino, ganando en Atlético de Madrid Féminas, Ligas y Copa del Rey. Pasó por la selección china sub-14 y 16 y actualmente es el entrenador de Athletic Bilbao femenino. Muy buenas tardes, Ángel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Te hago la misma pregunta que le he hecho a Óscar y a Martín Lasarte. En tu opinión, ¿cuál es el talento oculto del entrenador? Bueno, lo primero, agradecer esta oportunidad y sobre todo saludar a los compañeros. A Óscar, que hace tiempo que ya le conozco y llevo tiempo sin verlo, sobre todo. Y para mí es un placer poder estar aquí. Talento oculto, es complicado. Mira que esta palabra de talento la utilizamos muchos entrenadores para hablar de nuestro trabajo y luego terminamos hablando más del trabajo que del talento. Yo creo que el talento también tiene mucho que ver con la capacidad que tenemos de adaptarnos a poder, no sé si exprimir o sacar
pues el mayor rendimiento de los jugadores y jugadoras, y coincido con Óscar y con Martín Lasarte en lo que han dicho totalmente. Al final somos gestores de personas y por eso me mantengo en eso, en esa capacidad de sabernos adaptar a todas las situaciones, sobre todo por el bien del grupo y del equipo. Ahora. Vamos con el último ponente, que es Leonel Pontes, actualmente entrenador de Sporting de Portugal y ha pasado por diferentes épocas, sobre todo en la selección portuguesa como ayudante de Paulo Bento y también, como dato anecdótico, persona que emitió el primer informe para que Cristiano Ronaldo firmase por el Sporting de Portugal. Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo está, Leonel? Buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Es con muy placer que estoy aquí hablando con vosotros para cambiarnos un poco de ideas sobre el fútbol. Con mucho gusto que estoy aquí y agradezco a todos esta oportunidad. La pregunta que me hiciste crea muchas dudas porque hay muchas cosas que, siendo ocultas, se manifestam siempre. El entrenador, en diversos momentos de nuestro desarrollo, hay siempre cosas que nos aparecen en momentos más difíciles, en momentos, en contextos más difíciles, que muestran un poco o otro lado de nosotros. La primera cuestión es o que significa un entrenador para los jugadores. ¿Qué tipo de influencia el entrenador tiene en un grupo de trabajo? Y la capacidad de ese entrenador ser un entrenador de carisma, de aglutinador y que toda la gente acredite en sus características, acredite en su comportamiento profesional. Y ser una persona de referencia, principalmente para los jóvenes jugadores. Hoy que hay mucha influencia sobre el fútbol, de representantes, de padres, de directores, muchas veces el entrenador pasa quase para el segundo plano. E acho que o lado oculto tem muito a ver com sua personalidade, com sua experiência, sua paixão por el futebol e a forma como ele vê el futebol e a vida, porque nós não podemos dissociar el futebol de la vida. E por isso, essa influência que podemos ter sobre os jogadores é algo muito importante e que muitas vezes depende de cada uma das pessoas, aquilo que aporta, que acrescenta a todos os jovens ou os maiores. Por isso, acredito muito na personalidade e no perfil para ensinar e para levar uma equipe, um jogador, a ser aquilo que é mais correto para o grupo. E muitas vezes é essa relação de homem para homem, de frontalidade, que hace a diferença dentro de las equipes. E por isso, penso que dentro disso não posso acrescentar muito mais, porque a relação humana é muito importante e a forma como se conduz um grupo e conduz um jogador em seu objetivo é determinante para ter sucesso, não só com o jogador, como também com a equipe. Leonel, me has dejado en boca de gol una pregunta que puede servir de debate para todos. ¿Qué significa el entrenador para el jugador? Me parece una pregunta muy bonita. Lasarte, tú que tienes una dilatada experiencia en el fútbol, ya de muchos años en los banquillos, imagino que ha habido un cambio muy grande desde que comenzaste hasta hoy del rol del entrenador con el jugador. Sí, yo empiezo muy atrás, cuando jugaba. Para mí, el entrenador es la figura más importante que existía, porque él era la persona que me colocaba a jugar.
tirando mi familia, no eran los profesores, no eran los compañeros, mas sí el entrenador, porque víamos en ella la oportunidad de jugar y como el fútbol era lo más importante que había, porque era o prazer de jogar, de participar, de estar no grupo, víamos o entrenador com uma figura determinante. Hoje, as coisas têm vindo a cambiar. Com a influência exterior sobre as equipes, a influência sobre os treinadores, eles acabam por não criar vínculos emocionais com os jogadores. São poucos os que criamos. E por isso as coisas têm cambiado e acho que é uma tarefa de nós outros é criar vínculos aos jogadores, fazê-los acreditarem no trabalho, no profissionalismo e nos comportamentos corretos que devem levar a fazer as coisas bem. E o treinador perdeu um pouco de poder nesse sentido, porque se lo põe a jogar és um bom treinador, se não põe a jogar és malo. Los representantes, los padres, los diretores, toda a gente fala de fútbol e no fim, o gran responsável é o treinador se pierde ou se os resultados não são buenos. Raramente se dá como se diz, essa importância ao treinador. Os jogadores dão pouca importância muitas vezes ao treinador, embora há realidades distintas, mas é o que tenho sentido ao longo desses anos todos. Lasarte, tú que has vivido muchos años en los banquillos, una trayectoria muy larga, ¿cómo has visto ese cambio en el rol del entrenador con el jugador? Bueno, yo comparto mucho lo que dice Lionel respecto a que los tiempos han cambiado. Hoy los jugadores tienen una grandísima influencia exterior, muy seductora, como puede ser un representante que te promete un futuro brillante, que te promete el oro y el moro, la familia que te presiona, que te obliga, mucha gente vive en función de lo que el deportista genera, los medios de comunicación, hoy hay muchísima exposición, las redes sociales, entonces muchas veces el entrenador queda ligado a un lugar secundario, ¿no? Yo creo que es importante por eso marcarle al futbolista las pautas desde la seducción, desde mostrarle interés, de que el jugador tenga, digamos, un sentido de vínculo con el entrenador. Puede ser un vínculo, bueno, quizás un poquito más allá al vínculo frío solamente jugador-entrenador. Puede ser a alguien mayor que tú, que ya ha vivido, que ha tenido determinadas experiencias, y lo que uno que pretende es que no cometas los mismos errores, tratar de que esos errores, digamos, los deje de costado y pueda tener un camino más llano. Esa es la sensación que tengo. Uno al final no es más que lo que fue como jugador y los entrenadores que uno tuvo y lo que uno es como persona, ¿no? Entonces, bueno, ahí se plantea esa asociación que es la que uno le plantea a los futbolistas, ¿no? Al final, uno va recorriendo un camino y si tienes la sensación, muy humilde, ¿no? Pero si tienes la sensación que has tenido éxito en ese aspecto, tratas de continuarla. Yo soy de los que piensa que no hay que tratar de cambiar, hay que tratar de incorporar, ¿no? Incorporar cosas nuevas, sí, pero hay muchas cosas que antes se hacían que se pueden seguir haciendo ahora desde otro lugar, pero que siguen siendo igualmente interesantes. Óscar, yo creo que tú haces un poco el contrapunto, ¿no? Porque una de tus especialidades es la relación personal que consigues fraguar con los jugadores. ¿Cómo lo ves tú, esa relación jugador-entrenador? ¿Qué significa el entrenador para el jugador? A ver, yo creo que con la primera pregunta que hiciste respondimos casi todos, ¿no? Ahora ha cambiado mucho la figura del entrenador porque, como dijo Martín, somos equipos multidisciplinares. Fíjate, yo aprendí mucho mi estancia en Doha, first coach, second coach, fitness coach, goalkeeper coach. O sea, todos somos entrenadores, todos nos acercamos al juego. Desde el portero que prepara las tareas para vincularlo al grupo, desde el preparador físico que adapta sus tareas en función de las capacidades físicas al juego, tu segundo entrenador que está muy vinculado a todo, el analista táctico, los readaptadores. ¿Qué pasa? Yo vinculo esa palabra que es maravillosa, vincularse, ¿no? O sea, ese roce, por eso decía antes, el sentir, ¿no? El futbolista tiene que sentir que le estamos ayudando. El futbolista tiene que sentir que lo que estamos haciendo es para su mejora, porque al final el futbolista, que es la realidad, el protagonista, necesita ver que crece con algo. Entonces, esta figura del entrenador, es verdad que es la cabeza visible.
yo creo que a la hora de gestionar a su equipo de trabajo, tiene que hacerle ver al chico que todo lo que se está haciendo es por él y para él, ¿no? Es verdad que hay muchos agentes externos, es verdad que como decía Martín, a nivel de representantes, a nivel de padres, a nivel de clubs que están pues mareando y demás, ellos tienen que verse partícipes de ese proceso de formación, ¿no? Yo creo mucho en el proceso de formación de la persona, porque al final el convencerles va a hacer que crean en ti, y si creen en ti van a crecer como futbolistas. Yo siempre digo que el entrenamiento es un contexto de oportunidades para mejorar, ¿no? Y hay que hacerles sentir a los chicos eso. Por eso la figura del entrenador, la palabra vínculo con el futbolista tiene que existir, ¿no? Lo he dicho antes, somos gestionadores de recursos humanos y ellos nos tienen que ver como la persona que les ayuda. Ojo, siempre sabiendo que tomamos decisiones positivas en su beneficio y negativas en su egoísmo. Es decir, cuando tú haces una alineación hay gente que no va a estar contenta. Es normal. Pues ese es el vínculo que tú tienes que hacerle llegar al futbolista a que entienda, ¿no? A que comprenda el porqué de las cosas. A mí me gusta mucho hablar con ellos. Yo siempre digo que las charlas del entrenador, a mí me gusta que los futbolistas me hablen de lo que están viviendo dentro, porque son los protagonistas, de las situaciones que están viviendo dentro del juego, porque ellos son los protagonistas. Entonces, me gusta esa relación futbolista-entrenador, siempre salvando las distancias, pero sobre todo que sientan que lo que estamos haciendo es por ellos y para ellos. Creo que Óscar has dejado una reflexión muy buena, que es el entrenamiento como un contexto de oportunidades, como un contexto de aprendizaje. En relación a esta pregunta, antes de ir a otra temática más de modelo de juego o de metodología de entrenamiento, me gustaría que extraigáis algunas herramientas que vosotros utilizáis para poder mejorar al jugador y que llegue en beneficio del colectivo, del equipo. Leonel, puedes empezar tú si quieres. Sí. Hoy hay muchas formas de intentar desarrollar a los jugadores individualmente para que consigam entrar dentro de una lógica colectiva. Hoy meus compañeros hablaron de cosas muy importantes. Lo protagonista es el jugador y nosotros estamos para ayudar. Y cuanto más claros, más transparentes pasamos la información, más los jugadores entendem o que queremos. Quando há dúvidas no que transmitimos, o jogador se questionará e ficar com dúvidas o que vai fazer. Por isso, há uma questão importante que é a importância dele perceber o que estamos fazendo, e o que estamos fazendo está sempre em dois planos. O desenvolvimento individual e dois, a direção para el modelo de juego o la forma como la equipa tiene que jugar. Es la primera. Para desarrollo de los jugadores, hay trabajo individual que podemos hacerlo y hacemos, que es muy importante y que muchas veces no se da la debida importancia. El trabajo individual junta al jugador una idea, una preocupación individual, un cariño especial por nesse momento, e desenvolvimento da confiança do jogador. Depois, mostrar ao jogador o que hace bem e o que hace mal. É muito importante ele perceber que dentro de uma dinâmica de trabalho, uma dinâmica coletiva, que há comportamentos que são buenos e há outros que são malos. E é importante ele perceber isso. Muitas vezes tem que perceber individualmente, muitas vezes tem que perceber à frente do grupo, porque toda a gente trabalha por las mesmas coisas. Depois, utilizar todos os meios hoje informáticos, preparação de charlas, preparação de imagens específicas, vinculá-lo a uma ideia de juego, transmitir-lhe a confiança necessária para fazer as coisas que ele tem que fazer e as coisas muitas vezes que tem que esconder, porque há jogadores que têm limitações para jogar de determinada forma, e é importante mostrar-lhe um outro caminho escondendo seus erros. E ao mesmo tempo, criando esse vínculo com toda a gente. Há uma coisa que dissemos, que é verdade que as equipas técnicas têm muita gente. Há muita gente agora. Mas a ideia principal, e não podemos cambiar disto, o treinador é o boss, é o comandante, é o que manda.
y es él que tiene que controlar todo el trabajo. Y es importante que los jugadores entiendan quién manda, quién decide, quién orienta. Y toda la información el entrenador tiene que saber. La información que sea importante para manejar el grupo. Por eso, todo eso son cuestiones importantes para el desarrollo de un jugador, para el desarrollo de un equipo. En relación a lo que comentaba Leonel, Villacampa, leía una entrevista que hacía en una jugada tuya a Inea Moraza que decía, este entrenador es muy exigente, te exprime hasta que no puede más. ¿Nos puedes contar qué herramientas utilizas para exprimir a las jugadoras? Creo que hay problemas con Villacampa, si no me equivoco. Yo al menos no lo escucho. No se escucha. Pues voy con Lasarte en relación a lo que comentaba Leonel. ¿Qué herramientas has utilizado tú, Lasarte, para mejorar tanto al jugador en beneficio del equipo? Bueno, yo creo que en este caso voy a utilizar una palabra de las que usó Óscar, ¿no? Referente al tema que al final el entrenamiento no deja de ser un aprendizaje y por lo tanto, sobre todo en el inicio de los trabajos, soy de los que entiende que todo tiene que ser de menos a más, ¿no? De lo más simple, de lo más sencillo a lo más complejo, a lo más difícil. Y otro aspecto que también mencionó Leonel, que me parece muy importante, uno tiene que gestionar la cuestión individual, en definitiva muchas veces específica, es decir, no sé, por decir, claro, cabecea mal, remata mal de izquierda, centra mal, lo que sea, ¿no? La situación que sea a nivel individual. Pero al final lo tiene que gestionar para una cuestión colectiva, es decir, intentar que un objetivo individual tenga también un sentido de objetivo grupal, ¿no? Que es, en definitiva, desde mi punto de vista, otro de los aspectos importantes a tener en cuenta, ¿no? O muy importante a tener en cuenta, ¿no? Que todo el grupo, más allá de las apetencias individuales o de los sueños individuales, tenga un objetivo claro, común, y que nadie se aparte de él. Un poco lo que decíamos recién, todos lo sabemos. El que se sienta en el banco de suplentes está molesto y el que queda en la grada está muy molesto. Bueno, tratar o intentar, si es que se puede, de que esa molestia se transforme en, bueno, una nueva oportunidad la semana que viene, una nueva posibilidad la otra. En definitiva, pienso un poco así. Villa, te hemos recuperado. Una de las preguntas que te estaba haciendo es que debido a una entrevista que hice en una jugada tuya con Inea Moraza, preguntaba que eres un entrenador muy exigente, que sacaba lo mejor de cada una de las jugadoras. ¿Qué herramientas utilizas para ello? Bueno, para mí eso forma parte del halago de una jugadora que en un momento en el que es convocada con la selección, pues de alguna manera es un reconocimiento a todo el trabajo que estamos haciendo este año. Exprimir, no sé, realmente habría que preguntarle a ella a qué se está refiriendo. Sí tenemos unas convicciones muy fuertes de cómo creemos que es lo mejor para mejorar a las jugadoras. Este año incorporamos esos trabajos individualizados de la jugadora, donde no solamente nos basamos sobre la forma de jugar, sino mejorarlas de forma individual en el aspecto físico, en el aspecto colectivo, en el aspecto físico, en el aspecto técnico, y de alguna manera sí que iban teniendo esos trabajos en relación con lo táctico. En el club en el que actualmente estoy apostaron por una idea y una convicción que era el poder desayunar y comer, que eso nos ayudó a ir mejorando en cuanto al aspecto condicional, porque tener un desayuno y una comida adecuadas al deportista, ya no solamente para prepararnos, sino para la recuperación, nos dio un pasito más en la preparación de la jugadora. Y sí es verdad que la exigencia este año ha sido mayor, porque las jugadoras empezaron llegando a las 8:15 de la mañana y hasta que empezó esto del coronavirus terminamos a las 3 de la tarde. Entonces, claro, ha habido una exigencia, sí, por supuesto, pero mira, recompensa como jugadoras que pertenecían al equipo B pasaron a tener contrato de equipo A, jugadoras que no habían sido internacionales anteriormente están siendo internacionales, y por supuesto todo eso en su conjunto pues íbamos teniendo el premio de que cada vez nos sentíamos más reconocidos con lo que íbamos haciendo. Pero sí es verdad que el principio fue duro, fue bastante duro, porque asimilar las cargas, los nuevos horarios, bueno, también acompañado de mucha más información a nivel audiovisual también. Bueno,
pues digo yo que esa exigencia va mucho acompañado con la palabra trabajo, lo que decía antes. Al final lo que pretendemos es que ese talento, que siempre hablamos de ese talento de las jugadoras y jugadores, pues darle las herramientas para que ese talento se sustente en una buena base física, una buena base técnica, táctica. En definitiva, pues buscando ese objetivo de hacerlas mejores. Muchas gracias, Villacampa. Mister, estáis siendo muy claros, ¿eh? Podéis dialogar entre vosotros. Yo únicamente estoy aquí siendo conductor, pero lo interesante es que dialoguéis. Voy a cambiar de temática y me iré a la parte de desarrollo del equipo. Y creo que hay un término que está muy de moda en el entrenamiento, que es el modelo de juego. Lleva mucho tiempo ya de moda. ¿Qué consideráis que es el modelo de juego o qué importancia le dais? Oscar, empiezo contigo. A ver, yo creo que nos estamos confundiendo con el tema del modelo de juego. ¿Vale? ¿En qué sentido? En que le estamos dando importancia al cómo es mi equipo. Yo creo que cada partido tiene muchos subpartidos, ¿no? Y dentro de esos subpartidos tenemos que habituar a los chicos a que sepan responder de forma autónoma, que es lo que trabajamos, y de forma espontánea. Hay que entender que el chico nuestro entrenamiento le va a generar unos automatismos de salida, de estructura, de espacios, pero luego más de allá, el futbolista va a tener respuestas espontáneas, va a decidir uno contra uno, va a decidir un pase interior. Entonces, hablar de modelo, yo creo que deberíamos hablar más del jugar. O sea, ¿qué es el jugar? Va a haber momentos que vamos a defender con el bloque bajo, va a haber momentos que vamos a defender con el bloque alto, va a haber momentos que nos van a dejar iniciar, va a haber momentos que el equipo contrario se va a replegar. Entonces, yo creo mucho en ayudar al chico a que conozca el juego, las situaciones que se pueden dar, ¿no? Entonces, estaban hablando antes los compañeros y Martín ha incidido mucho en ir de lo sencillo a lo complejo. Y es la realidad. Nosotros creemos mucho en el trabajo individual con los chicos, mediante trabajo de campo y de vídeo, el trabajo de línea, campo y vídeo, y eso lo transformamos en beneficio del colectivo, ¿no? La suma de muchas partes que interaccionan nos hacen mejores. Entonces, hablar de modelo de juego es que no sé dónde y con quiénes, que es lo principal, son los protagonistas. Si mi modelo de juego, por decirlo de alguna manera, es directo y tengo buenos regateadores por fuera, o si tengo pequeñitos arriba habilidosos, o sea, tengo que tener la capacidad de adaptarme. Un entrenador se tiene la capacidad de adaptarse. Fíjate, Miguel, yo he vivido el Atlético de Madrid con Diego en primer equipo, top. Todo lo que le he visto trabajar, cómo ha trabajado, cómo prepara las cosas. Pero nosotros en el filial éramos el filial del Atlético de Madrid y teníamos, por decirlo de alguna manera, a los 22 mejores futbolistas que habían en España, junto con los otros filiales. Pero fíjate qué nivel. Entonces, al final, ¿nosotros qué hicimos? Habituar al chico a que respondiera a lo que se podía dar en partido. En campo pequeño, en campo más grande, contra rival replegado, contra rival no replegado. Por eso digo que modelo. Yo creo que hay que ayudar a los chicos a que jueguen, a que se reconozcan en el espacio, a que sepan el por qué y el para qué hacen las cosas, cuándo las tienen que hacer, ¿no? Yo con la respuesta de antes del entrenamiento, y me alargo, yo creo mucho en que el chico conozca su rol dentro del juego y que tenga claro saber el cómo, saber dónde, saber el cuándo y para qué. Esa es nuestra función como entrenador, más aparte del modelo. Que entienda y comprenda lo que hay y luego sea capaz de dar esas respuestas autónomas que se generan. Y luego, no nos olvidemos, las respuestas espontáneas del chico. Si aquí hay mucha gente, la voy a llevar allí. Si me presionan a los bajos, voy a jugar con los lejanos. Tenemos que más que modelo de juego, que cada entrenador, creo, y es mi punto de vista, desarrolle su forma de jugar, el juego, que nos estamos olvidando del juego, de los partidos, fíjate el juego de la calle. Cuando plantabas las dos chaquetas y los regateadores eran los que elegías para tu equipo. O cuando ponías al que chutaba más fuerte. Ese juego, esa respuesta espontánea del talento, ¿no? Por eso te digo que modelo de juego yo lo definiría más como el jugar. Ayudar al chico a que conozca eso. Estas 4 preguntas que me gusta y sobre todo lo que te decía antes.
durante el entrenamiento, el feedback es importante del futbolista, que ellos lo están viviendo desde dentro. Mister, estoy viendo esto, porque nos va a hacer pensar, porque nos va a hacer, ostras, joder, pues no me he dado cuenta de estas situaciones. Por eso creo mucho, y vuelvo a repetir lo de el contexto de oportunidades para mejorar ellos y nosotros como entrenadores, ¿eh? Que a mí, yo he tenido futbolistas este último año o el año anterior que me hacían pensar cada sesión o cada tarea. ¿Me oís? Sí, Óscar. Ahora te digo, ¿sabes? O sea, al final siempre le doy importancia a eso, al futbolista, ¿no? O sea, ese feedback de hacernos sentir. Por eso decía el modelo juego, el jugar. Que aprendan a jugar, a saber. Fíjate, yo he vivido, y ayer lo contaba con otros compañeros, Montero está jugando en el Wanda, primera división, contra el Deportivo de La Coruña, ha viajado y al día siguiente ha jugado en Rápido de Bouzas, que es un campo de unos 90 por 50, un equipo de fútbol directo. Esa capacidad de adaptar, ahí es donde nosotros tenemos que ayudar al chico a que se vea en ese contexto. Y fíjate que es difícil, porque un chico que viene del primer equipo, Atlético de Madrid, de estar en el campo con el Cholo dirigiendo, a pasar a jugar en un campo de césped artificial, hacerse el trayecto el día después de jugar con el primer equipo, fíjate toda la información que recibe, desde fuera. O sea, por eso te digo que yo creo mucho en el jugar, tío. Hay que ayudar a los chicos a que estén cerca de jugar, a que lo sientan, a que sientan lo que están haciendo. Lasarte te veía cabecear, no sé si es de cuando era futbolista. No le oigo a Lasarte. Igual queda algún resabio, sí. No, estoy, a ver, totalmente de acuerdo con lo que decía Óscar, ¿no? Hay me salía una frase, ¿no? Que al final resume un poco, quizás un poco, no sé si es así, pero lo siento así, que es el famoso tema de la toma de decisiones. Hace muy poquitos días, compartiendo una charla con Maturana, un fantástico entrenador colombiano que entrenó al Valladolid y el Atlético de Madrid en una época, él hacía referencia a una anécdota en el Mundial de un partido Colombia-Camerún. Colombia iba perdiendo, necesitaba por lo menos empatar, faltaba muy poco y él le gritaba a un futbolista, un central que tenía cerca, que se llamaba Herrera, que la pusiera arriba, que la tiraba arriba. Y el futbolista controlaba el balón, asociaba un pase, iba a buscar la pared, triangulaba. Así un par de veces hasta que terminó el partido. Colombia no encontró el gol, quedó eliminado. Y no como un reproche, pero le preguntó al futbolista por qué no hizo lo que le gritaba de afuera. Entonces el jugador le dijo, pero profe, si usted siempre, toda la vida nos obligó desde hace 8 o 10 años que está trabajando con nosotros, a que saliéramos jugando siempre, ¿por qué íbamos a cambiar ahora? Entonces, en definitiva, la enseñanza, un poco lo que decía Óscar, una enseñanza para Maturana fue la del futbolista, donde uno tiene que atarse a las ideas hasta cierto punto. Uno tiene que estar preparado siempre a el plan B. Es lo que hablábamos hoy. Yo voy a atacar, no sé, voy a jugar asociado, voy a jugar por fuera. Me cortan, me frenan los extremos, la gente que juega por fuera, el 2-1, el 1 contra 1. Bueno, tengo que buscar otra manera, tengo que tener otras fórmulas. O de repente tengo el día tonto, ¿no? Unas cosas no me salen bien, pero tengo que ganar igual y tengo que buscar otras alternativas. No sé, veré, tengo 2 rápidos arriba, tengo un buen cabeceador, no sé, jugaré a la contra, no sé, siempre tengo que tener preparado. Pero fundamentalmente, repito, lo de la frase del inicio, ¿no? El famoso tema de la toma de decisiones. Una vez que el partido comienza, la labor del entrenador es relativa, ¿no? Tiene ahí 15 minutos en el entretiempo para poder alguna cosita hacer o algún cambio. Pero en definitiva hay 90 minutos donde el futbolista va a decir juego largo, juego corto, me asocio, juego individualmente, acelero, hago una pausa. Ese tipo de cosas que parecen una tontería, al final es la que te hace ganar o no un partido. Es mi punto de vista. Leonel, desde la escuela portuguesa, ¿cómo veis esa importancia del modelo del juego? Sim, toda a gente fala em modelo de juego. Para mim, é um projeto que nunca acaba, nunca está finalizado. Porque é importante todos os treinadores ter uma ideia do seu jogo. Primeiro, têm que ter claro em sua cabeça como é o seu jogo. Más combinativo, más directo, cómo se hace el juego en todas las fases. Cuando tienes la pelota, cuando pierdes la pelota, cuando tienes que defender, en qué zonas tienes que defender, cómo atacas y los balones parados. Después, es importante que la equipa perceba cómo se juega. Porque si no tienes una idea clara de cómo se juega, vais crear dudas en los jugadores.
Y es importante haber un conjunto de ideas del modelo de juego. Mas es muy importante perceber una cosa. El modelo de juego no es del entrenador. O modelo de juego é dos jogadores. Porque são eles que te vão cambiar, que te vão ajustar àquilo que é a ideia de jogo. Eu não posso trazer um modelo de jogo onde não tenho jogadores que o possam interpretar. Por isso, é trazer uma ideia de acordo com os jogadores que temos e tirar o melhor dos jogadores. Por isso, quando digo que o modelo de jogo é um projeto que nunca acaba, porque todos os partidos, todas as semanas, há coisas para acrescentar ou coisas para quitar. É por isso que é muito importante fazer uma transferência de ideias entre o que treinamos, o que jogamos e valorar esse jogo de acordo com as ideias que treinamos. Eu não posso pedir a uma equipa que jogue num jogo combinativo toda a semana e chegar ao partido e a ser um jogo direto todo o partido. É verdade que os jogadores têm que estar preparados, como disse os companheiros, de cambiar um pouco a forma de jogar vendo a forma como o jogo está caminhando e saber se adaptar à realidade. Mas, para se adaptar à realidade, também há o lado estratégico do jogo, em que hoje sabemos como as equipas jogam, sabemos os pontos fortes, sabemos os pontos flojos, e a partir daí também já levamos os jogadores preparados para uma ideia que pode acontecer. Por isso, volto a dizer, importante as tomadas de decisão em função daquilo que vai acontecendo. É importante tentar preparar essas tomadas de decisão durante a semana, de uma forma individual e coletiva, sabendo de antemão que há uma ideia de jogar, e essa ideia de jogar, chamemos-lo no modelo de jogo, é que vai valorar indivíduos jogadores. O jogador é um indivíduo com suas características, mas tem sempre que estar conectado com uma ideia. E essa ideia tem que ser muito clara. Para mim, o jogador, quando entra na cancha, tem que saber o que tem que fazer. Os espaços a cerrar, os espaços a movimentar, as combinações com seus companheiros, conhecer o companheiro é importante, e mais importante que tudo, e hoje acredito cada vez mais nisso, que a tarefa do treinador é mais no plano defensivo do que tanto no plano ofensivo. Principalmente hasta no último terço do campo. Ou seja, o que quero dizer com isto? Que depende muito da ação individual do jogador que vai determinar o sucesso da jogada. De todas as combinações até o gol. E costumo dizer, para chegarmos ao gol, é necessário que muita gente tenha uma participação positiva. Não só com balão, mas também sem balão. Para defender nossa portaria, temos que ter muitos erros defensivos que impeçam o largo da nossa portaria. E por isso, são todos estes comportamentos que devem ser trabalhados, que são as ideias de jogo, o modelo de jogo, sabendo de antemão que vamos cambiá-lo durante o tempo. Me recordo tantas vezes, tenho meio-campistas lesionados e cambio o sistema de jogo. Cambiando o sistema de jogo, já estou a pôr em causa a minha ideia de modelo de jogo que tenho, porque tenho que me adaptar a uma circunstância da semana. É por isso que acabo como empecei. O modelo de jogo tem que existir porque é importante essa base para todos os jogadores se entender dentro da cancha. É como uma pantalla que toda a gente tem que ler a mesma linguagem, os mesmos comportamentos, toda a gente perceber o que tem que fazer, mas está em constante cambio em função do jogo, que é um jogo aberto, um jogo que todos os momentos há coisas diferentes que temos que nos adaptar.
y el trabajo del entrenador es eso, tener gran capacidad de adaptación, cambiar las cosas que tienen que cambiar y hacer con la seguridad que toda la gente entienda, perceba la importancia de esos cambios dentro del partido y dentro del entrenamiento. Villa, ¿qué opinas tú? Pues sinceramente sí que pienso que tiene que haber un modelo de juego porque al final le tienes que dar, no sé si un patrón de comportamientos a los jugadores y a las jugadoras, pero sí es verdad que, y coincido ahí ahora mismo, de que realmente el modelo de juego quizá no nos pertenezca a nosotros. Quizá, sí tenemos que estar preparados para saber desarrollarlo y convencer de esos posibles comportamientos, pero es inevitable pensar que la forma de jugar en un club con unos jugadores, con unas jugadoras es totalmente distinto que en otro club y con otras jugadoras. Incluso, como bien ha dicho, las circunstancias de cada semana van cambiando y eso mismo nos tiene que hacer reactivarnos para estar preparados. Pero sí es verdad que creo que le tenemos que dar un orden a todos esos comportamientos. Pero sí es verdad que no nos pertenece del todo a los entrenadores. Sí, Óscar. El micro, Óscar. Ahora, ¿me oyes? Perdón. Mira, estuve en una charla con compañeros y Abel Mourelo, no sé si lo conocéis, me parece una persona top y un entrenador muy top, hablaba de modelo de juego o jugar como modelo. Al final, cuando tú llegas a un sitio tienes que saber dónde y con quiénes, ¿no? Y yo creo que nos estamos olvidando del jugar. Yo creo que los compañeros lo han definido muy bien, ¿no? Yo creo que el jugar e ir adaptándonos a todo lo que conlleva ese jugar. Y me gustó mucho. Por eso yo insisto en la palabra jugar. ¿Modelo de juego o jugar como modelo? O sea, no podemos cortar, no podemos cohibir, no podemos... Cada partido es diferente. Hemos hablado muchas veces del Barcelona que tiene una identidad, tiene un modelo y luego no logra cambiarla o no tiene plan B. Lo que ha contado Martín, la anécdota de Maturana es maravillosa. Entonces, yo por eso insistía, ¿no? El jugar como la parte del todo, tío. Yo creo que Óscar abre un debate muy bonito, ¿no? Que yo creo que es en el que estamos ahora el mundo del entrenador. Si aferrarse a una forma de entender el fútbol o abrirse a actuar de acuerdo al adversario, al contexto, a la situación y a los jugadores. Ahora mi pregunta es, si tú como entrenador te tienes que abrir al contexto, al adversario, eso implica un gran trabajo como entrenador para entrenar las diferentes formas de jugar como modelo. Claro, pero en esa está la virtud. O sea, el entrenador tiene la capacidad, creo que lo dijo Leonel, adaptabilidad, la capacidad de adaptarse. Tenemos que tener una capacidad de adaptarnos, de experimentar y vivir lo que está pasando. Ahí ya va con las capacidades del entrenador. Yo por eso creo mucho en la figura del cuerpo técnico. O sea, el cuerpo técnico tiene que ser muy bueno, exigente. A mí me gusta, y es personal, rodearme de los mejores. ¿Por qué? Porque al final ellos te van a generar inquietudes y eso te va a generar el juego. Entonces, esas inquietudes que te genere tu cuerpo técnico te van a hacer mejor. Y estar con la capacidad de leer lo que está pasando. Por eso yo creo mucho, y lo vuelvo a repetir, en el jugador, en lo que te vive el jugador y te comenta el jugador, en ese feedback. Porque tu capacidad de adaptarte, tu capacidad de vivir lo que estás o lo que está pasando dentro del juego, te va a hacer crecer. Por eso es muy importante tener esas capacidades, que al final los entrenadores no podemos o no se nos puede tachar de somos así o somos así. Yo siempre, y lo vuelvo a repetir, ¿dónde y con quiénes? Si tengo rápidos, pues voy a transitar rápido. Si tengo gente de pie, tenemos que tener la capacidad de tener claro dónde y con quiénes, no acostumbrarnos. Y Leonel y Martín y ahora Villa lo dijo. O sea, al final esto es un juego abierto, que los futbolistas van a tener automatismos y van a realizar respuestas espontáneas. ¿Por qué? Porque se las pide el cuerpo, porque se las pide el juego. Si hay jugadores que juegan andando, pero dentro del juego de posición hacen mejores a los que tienen alrededor. Hay jugadores que necesitan correr. O sea,
juntemos esas sinergias, que cada uno tenga ese rol. Y eso es al final lo que hacen los buenos equipos. O sea, aprovechar lo que tenemos para crecer. Y no hay más. Yo creo que nos estamos obcecando en una forma de entender el juego. Y el juego es muy grande, es muy abierto, tiene muchas respuestas. Yo adoro a los futbolistas. Fíjate, Tacho, que ya no existen los regateadores. Yo este año he disfrutado con un regateador que nosotros teníamos, que era Joaquín Muñoz. Todas las situaciones de uno contra uno que generaba, no sabía si salía por dentro, si salía por fuera. Pues nosotros generamos contextos para que él se encontrara a gusto y tuviera muchas situaciones de esas. O teníamos futbolistas como Pinchi. Al final nosotros tenemos que estar abiertos a ayudar al futbolista a que la reconozca. Por eso la respuesta de Leonel, yo me acercaría a eso, a que el modelo no, el jugar, pero abiertos, el ir creciendo cada día, con esa exigencia que nos marcan los chicos. Eso, como decíamos antes, exige mucho al entrenador a nivel metodológico. ¿Cómo influye que un entrenador tenga que manejar diferentes modelos a la hora de establecer una metodología de entrenamiento, Lasarte? Supongo que, en definitiva, digo, yo decía hoy al principio de lo más sencillo a lo más complejo. Y bueno, formará parte de eso. Volvemos a lo del modelo. Bueno, tú elegirás una forma, como dijeron muy bien los compañeros. No sé si la palabra es el modelo pertenece a los futbolistas. Uno elige, dentro de las posibilidades de manejo que uno tenga, aquella manera, aquella fórmula que le parezca más adecuada para la plantilla que uno tiene y para los objetivos, en definitiva, también que se va a trazar. A partir de ese modelo inicial, el que sea, uno intentará plasmar determinadas pautas de variabilidad. Es decir, no sé, bueno, una vez que nos tenemos que reformular defensivamente, lo haremos por aquí o lo haremos por allá, o tú bajarás por aquí, tú bajarás por allá, y de repente nuestro modelo terminará siendo otro. No sé, por decir números, un 4-3-3 y de repente terminamos parados 4-4-2, por decir algo y que la gente lo entienda, ¿no? En definitiva, se trata de eso. Si es más complejo o no. Y bueno, al final es como todo en la vida. La cantidad de información que hoy tenemos, en un momento comentaste algo del tema de los rivales, ¿no? A mí me hace gracia. En algún momento me tocó en la Real Sociedad, por ejemplo, obtener datos de dos empresas distintas. El contrato de una no había expirado y se había formulado un contrato con una nueva empresa. Entonces teníamos informes de dos empresas a la vez. Era una cantidad de información impresionante. Lo peor de todo es que en algún caso no coincidían a veces, y eso lo hacía todavía más complicado aún. Pero bueno, en definitiva lo que se trata es, bueno, yo tengo esto, ¿qué hago con esto? ¿Dónde lo manejo? ¿Cómo le saco producto? Lo que comentaba alguno de los compañeros, enseñárselo a los jugadores, porque puede haber incluso alguno que te plantee una situación que a uno no se le ocurra, y eso no está mal, si es en definitiva en beneficio del equipo, en beneficio del grupo. Yo no creo que lo haga más complicado, ¿no? A veces lo complicamos nosotros, los propios entrenadores, ¿no? Me parece que a veces la cantidad de información que tenemos es para manejarla, repito, es para ver cómo la estructuramos. Hoy mostramos un vídeo, hoy hacemos algo en el campo, hoy hacemos las dos cosas, hoy hacemos otra cosa, hoy mostramos algo rival, hoy de repente esta semana vamos a trabajar más en las cosas que estamos haciendo mal nosotros y daremos algún puntillazo sobre el rival porque en definitiva el fin de semana hay un partido que jugar. Pero repito, me parece que en definitiva se trata como uno lo maneje, ¿no? Hoy estamos bombardeados de opiniones, de planteamientos, de información, de estadística, y hay que tener cuidado, ¿no? Que no volvernos locos, porque en definitiva terminamos volviendo locos los jugadores también, ¿no? Preguntaban en el chat del Congreso, Jerónimo del Olmo, si no creéis que si cambias cada semana en base del rival o en base del contexto tu modelo de juego, tu forma de entender el juego, eso no va a confundir al jugador. Villa, ¿cómo lo ves tú? Porque yo creo que antes tú has respondido que es importante el uso de un lenguaje común dentro de un equipo, un estilo común. Sí. Bueno, a ver, yo sí que creo que hay que tener un lenguaje común, pero sigo diciendo que al final coincido con todos. Al final muchas veces coincidimos lo que es la idea o confundimos qué es la idea de juego con el modelo de juego. La idea siempre es lo que pretendemos, lo que sentimos, lo que nos hace más felices incluso a la hora de mostrarle y para poder convencer a los jugadores de lo que se pretende. Y luego, pues el modelo de juego es lo que estamos hablando, de que muchas veces, muchas veces no, siempre va orientado hacia, pues mira, los comportamientos que tienen, lo que decía Óscar, el dónde y los quiénes. Eso, por supuesto, que tiene que ser así, pero
Esto realmente ya estamos viendo que es muy complejo. Fíjate que a mí me hicieron una pregunta hace tiempo y todavía no he sabido responder y aprovecho para lanzársela a los compañeros que me preguntaban que cuál es la importancia en cuanto a porcentajes, cuál es la importancia de un entrenador en un equipo de fútbol. Sabiendo que lo más importante son las protagonistas y los protagonistas, ¿qué importancia en porcentaje tenemos los entrenadores en eso? Pues os ha dejado la pregunta votando. ¿Cuál es el porcentaje, Leonel, de importancia del entrenador? El micro. Lo más importante son los jugadores. Mas nós não nos podemos olvidar que para competir tem que haver uma ordem, uma direção, um caminho. Ninguém vai para a guerra sem uma ideia. E essa ideia tem que transmitir ao treinador. Acho que não se pode colocar, na minha opinião, não se pode colocar nessa perspectiva, porque em futebol todos temos importância, desde o cotileiro hasta o presidente. Há gente que tem que aportar algo sempre. E claro que o treinador, eu costumo dizer que há duas pessoas no clube que são os mais importantes, o presidente e o treinador. O presidente porque é o presidente e o treinador porque tem a responsabilidade de colocar uma equipa jogando bom futebol, ganando partidos e sendo que o futebol é uma atividade muito importante de los clubes, de la sociedade. Eu te dizer, quem sabe, o treinador tem 100% de importância, mas eu não consigo dizer-lo dessa forma. Acho que toda tem a sua importância dentro do futebol e por ser um jogo coletivo, não há que minorar tarefas, porque nós outros não somos nada se não tivermos jogadores, não somos nada se não tivermos nossos assistentes, se não tivermos nossos físios, nossos médicos, se não tivermos o cotilheiro, se não tivermos as boas canchas, bom césped, e por isso toda a gente tem uma importância colocada, na minha opinião, em percentagem. Martín, Óscar, vuestro porcentaje. No, me parece que matemáticamente es difícil plantearlo, pero yo diría que en realidad por lo menos, creo que el protagonismo del entrenador es superior en la fase previa de una temporada, una fase previa de competición y es lógicamente importante porcentualmente en la semana. Y creo que el fin de semana, en la hora de jugar, el protagonismo del futbolista aumenta y la del entrenador disminuye. Un poco lo que comentaba hace un rato. Una vez que el partido comienza, tu labor es relativa. Algún grito, alguna indicación, una charla a la apurada en el entretiempo, con algún concepto y algún cambio y poco más. En realidad, hay 90 y tantos minutos donde el futbolista o donde los futbolistas tienen la capacidad de decisión. Simplemente quería hacer un pequeño... Me quedó una cosa colgando que me parece importante también. Cuando hablábamos de modelo de juego, hay otro aspecto, tomamos en cuenta a los jugadores, pero hay clubes particularmente que por una cuestión cultural e histórica tienen un hilo conductor que es muy difícil de esquivarlo. Uno tiene que, no sé si aceptar, pero por lo menos saber, tener claro cuál es la idea, cuál es la base, a qué responde. Es algo que además a mí me parece enriquecedor. Todos los clubes tienen, o la mayoría de los clubes tienen una idea diferente, no necesariamente parecida. Algunos sí, otros no. Algunas zonas de determinados países, algunas zonas de determinados lugares del mundo, ¿no? Y uno tiene que tratar de saber y de conocer antes de llegar a un club esa historia, esa raíz cultural, porque me parece que a la hora de que del futbolista, sobre todo aquellos que tienen sentido de pertenencia, lo entiendan más, me parece muy importante. Óscar. A ver, yo creo que buscar un porcentaje, yo creo que van vinculados. Al final el protagonista es el futbolista y nosotros les ayudamos. Yo creo que durante la semana esa relación es muy estrecha. No te sabría definir porque el futbolista sin el entrenador no crece y el entrenador sin el futbolista no crece, ¿no?
Por eso decía que me gusta mucho la vinculación y el feedback con los chicos y con los futbolistas para vivir esas experiencias. Entonces no te sabría definir. Es verdad que el domingo lo que tengo claro es que nosotros no podemos cortar al chico, ¿no? No podemos automatizarle, tenemos que estar para los momentos determinados y justos a ayudarle. Entonces, sigo pensando que el futbolista es el verdadero protagonista, sin olvidar el vínculo que tiene con el entrenador o con el cuerpo técnico, que me gusta mucho nombrarlo, porque empujan, ¿no? Yo creo, y lo decía antes, mucho en el entrenamiento. A partir de ese entrenamiento, el futbolista, lo que vamos a intentar buscar es que pues, sea autónomo, que él mismo desarrolle por autónomo, que sea espontáneo, que tenga un equilibrio y sobre todo que sea, por decirlo de alguna manera, creativo, ¿no? Que solucione. Yo creo que en ese camino está la semana, para que el domingo él sea el protagonista. Ahí es donde tiene, sin gustarme la palabra porcentaje, una participación elevada, porque es el que juega. Porque no olvidemos que el entrenador, y fíjate que tenemos tantos aspectos externos ahora, este entrenador ha acertado los cambios. Este entrenador ha planteado el partido. Cuando el entrenador lo lanzó arriba, vamos a ser respetuosos con el trabajo, porque enfrente hay un compañero que quiere lo mismo que tú, ganar. Entonces, más allá de todo eso, nosotros tenemos que, durante toda la semana, generar al futbolista que sea autónomo, que tenga un equilibrio, que responda de forma espontánea, creatividad, que esas situaciones que vive, ¿para qué? Para lograr alcanzar el objetivo que es ganar, ¿no? Villa, no te sientas solo. Parece ser que a todos nos cuesta encontrar un porcentaje. No, Dime, Villa. no, a ver, que está claro que no hay que buscar unos números exactos, pero sí que es verdad que dentro de ese camino de que hablamos de la importancia de quiénes, del club y demás, sí que reclamar un poco, pues de la importancia de nuestra preparación y de lo que hemos hablado sobre todo, que es en este tiempo que llevamos hablando, que es lo más importante, nuestra capacidad de adaptarnos, porque ya estamos viendo que es la base de todo. Hemos hablado mucho de la importancia del jugador y yo quería destacar otra cosa, ¿no? Dentro del proceso del entrenamiento, ¿no? Qué importante es y cómo lo entendéis vosotros y a qué le dais importancia a ese proceso de entrenamiento. Y me quedo con dos ideas, una que ha dado Martín Lasarte de que en ese punto el entrenador es el máximo responsable y otra que ha dado Óscar de la creación de contextos de aprendizaje, de contextos de oportunidades. Esa es mi pregunta. Quiero que me comentéis cómo entendéis vosotros el proceso de entrenamiento, a qué le dais importancia y cómo lo lleváis a cabo en el campo. Voy a empezar por Leonel. ¿Cómo entiendes tú ese proceso de entrenamiento? Bien, el entrenamiento es la herramienta para el desarrollo. Debe ser equilibrado dentro de una semana de trabajo, exigente, puede ser dinámico con todas las tareas juntas, mental, física o técnico-táctica, puede ser de cariz más técnico-tática, o pode ser de características mais físicas, tendo como base sempre, e isso não tenho dúvidas, a minha ideia de jogo. Se pudermos asegurar que todos o la maior parte dos exercícios têm uma ideia, e essa é uma ideia para jogar, é a ideia, na minha perspectiva, é a ideia correta. Hasta o trabalho individual. Quando um jogador que entrena una conducción de balón de la izquierda para la derecha y remata con el pie derecho, hace muchas veces, y es el posicionamiento de él en la cancha, y cuando él consigue hacerlo en un partido, la respuesta que da es el trabajo. Dice, ¿cómo hiciste ese gol magnífico? Trabajo. Porque muitas vezes significa que o treinamento é conjunto de exercícios de repetição em contextos diferenciados, com superioridade numérica, com inferioridade numérica, tendo a pelota, não tendo a pelota,
sempre com uma ideia de como queremos jogar. Seja com poucos jogadores, sejam com muitos jogadores, seja com mais espaço ou pouco espaço, mas sempre tendo a ideia da forma como eu quero que a equipa juegue. Por isso, todos os treinamentos devem se dirigir para essa ideia de juego. Después, es la creatividad del entrenador, de toda la equipa de trabajo, para levar a los jugadores a ser aquello que acreditamos ser lo mejor para el equipo, condicionando todo el trabajo en función de dos cosas, lo último partido y lo próximo partido. Y manejar las cargas, la intensidad, para que os jogadores estejam preparados para jogar o partido. E penso que podemos falar aqui sobre o modelo de treinamento. Há muitos treinadores que fazem tudo com a pelota, há outros que fazem um misto, há outros que separam muito. E eu, personalmente, e vivendo um pouco a minha alguma experiência, há momentos que têm que ir com a pelota, mas há outros que têm que separar a pelota. E não tenho problema nenhum a assumir que temos que fazer trabalho complementar de corrida, de saltos, de movimentos que fazem parte do jogo, e muitas vezes podemos fazê-lo combinados e muitas vezes podemos ser separados. Depois é perceber que tipo de treinamento se adequa a cada dia da semana. Mais cerca do partido, 2 antes, 3 dias antes, e adequar esses exercícios a esses dias específicos. Villacampa, ¿cómo definirías tu proceso de entrenamiento? ¿Cómo sería tu proceso de entrenamiento? Yo te puedo contar un poco qué es lo que estamos haciendo realmente en el Athletic Club, donde primero lo que hacemos es, todas las jugadoras dividimos el grupo, durante toda la semana se divide el grupo en función de si han jugado más minutos, menos minutos, en función de los trabajos que vamos a hacer también de específicos con la jugadora, ya sea de forma más individualizada o sectorial, intersectorial. Y a partir de ahí, pues hay un trabajo específico de la fuerza, hay un trabajo preventivo para otro grupo de jugadoras y ese otro grupo de jugadoras que vienen conmigo a campo para realizar el trabajo, digamos, más individualizado en cuanto a situaciones técnico-tácticas. Y después pasamos a hacer la sesión de entrenamiento, juntar y unir las cargas de trabajo de lo que hacemos antes y luego después es donde sí que hemos encontrado más dificultades a la hora de coordinarlo este año y en realidad sí que estamos, aparte por supuesto, de los análisis del rival, análisis propio que vamos metiendo durante la semana, pero es como vamos haciendo, luego intentando optimizar su rendimiento a través de la elección de esas tareas para, digamos, de alguna manera potenciarnos a la hora de cómo queremos o cómo pretendemos jugar, pero si quieres te explico también cómo hacemos también en cuanto a los días de entrenamiento, cómo vamos dividiendo el tema de espacios, tema de cuándo utilizamos las aplicaciones. Sí que utilizamos los automatismos, no para que la jugadora sea rígida en cuanto a robotizar, pero sí en cuanto a memorizar comportamientos y que nos vayamos reconociendo sobre situaciones que vamos realizando. Y en definitiva es lo que vamos haciendo. Eso realmente sería como una semana tipo. Lasarte, ¿cómo lo entiendes tú, el proceso de entrenamiento? Bueno, acá los compañeros, la verdad que han definido de una manera muy clara, además muy sencilla, muy entendible, un poco cómo son sus maneras, su metodología. Al final, creo que fue Óscar que dijo en un momento, al principio, hoy todos entrenamos, no digo igual, pero hay ciertas similitudes, todo está muy globalizado, ¿no? Después cada uno con sus características. Hay un aspecto que lógicamente creo que fue Leonel lo tocó, ¿no? Uno al final porcentualmente no sabe, pero en la semana va a trabajar la parte física, la parte técnica, la parte táctica y la parte psicológica, mental, como quiera llamarlo. Las semanas varían, porque ese es un aspecto que sí me parece importante, es la cuestión de la rutina, ¿no? Romper la rutina.
intentar que el futbolista venga con deseo, que venga a entrenar, más allá que sea profesional y sea su trabajo, pero que venga con ganas, que venga con ilusión. ¿Qué tarea tendremos hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Sí, lanzado con el plan, con la idea de juego, lógicamente, con el rival del fin de semana, pero una tarea que sea atractiva, que tenga un sentido para el futbolista. A mí, por lo menos, me parece, trato de hacerlo, es algo que aprendí, de hecho, en mi pasaje por Europa, ¿no? Romper la rutina, romper los esquemas, ¿no? Está claro que uno al final hay tareas que las repite, porque memorizar las situaciones es importante, crear determinados automatismos, como dijo recién Ángel, creo, algo así como no robotizar, está claro, eso también es importante, pero también que haya tareas donde desarrollemos lo que hablamos hoy, el sentido del futbolista que pueda tomar la famosa toma de decisiones, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago en este lugar? Incluso a veces, por lo menos yo lo hago, ¿no? En una tarea de pseudo fútbol, paro el entrenamiento, paro la jugada y le pregunto, ¿qué otra opción tenías? Y que la escuchen todos. Hay jugadores que son un poco más tímidos, más introvertidos, ¿no? Pero a veces eso enriquece, ¿no? Algunos te dicen, no, yo en algún momento pensé en hacer un cambio de frente, pero entendí que el pase me iba a quedar corto o estaba mal posicionado. Y bueno, esas cosas también terminan enriqueciendo. Repito, creo que en definitiva es difícil establecerlo, cada uno entrena a su manera, pero sí, lógicamente, a lo largo de la semana, tratar de tocar los 4 tópicos, los 4 pilares, ¿no? Habrá semanas donde lo más, no sé, por decir un ejemplo, tenemos un partido muy importante, ¿no? Muy importante, de una gran carga emotiva. Y bueno, de repente la parte mental tendrá que estar impulsada a tranquilizar, a serenar, a quitarle ansiedad. Hay semanas donde vamos a jugar un equipo que es muy jugón, que tiene una gran posesión. Y bueno, tendremos que trabajar un poquito más en lo táctico, estar bien parados, estar equilibrados. O vamos a jugar contra un equipo que realmente tiene problemas. Y bueno, lógicamente esto es fútbol, tenemos que tratar de ganar, establecer aquellos parámetros que nos permitan vencer la resistencia que el rival nos plantee. Óscar, ¿cómo lo ves tú el proceso de entrenamiento? ¿Cuál es tu forma de entenderlo? A ver, yo creo que los 3 compañeros lo definieron perfectamente, ¿no? Al final, todos estamos cerca de todos, pero cada entrenador le da sus pequeñas percepciones, ¿no? Es la personalidad de cada uno. Yo, por ejemplo, podría añadir, a mí durante la sesión me gusta explicar, antes de empezar la tarea en sí. Durante la tarea, pues me gusta reforzar muchos aspectos positivos, siempre me gusta acabar con aspectos positivos y corregir situaciones que se puedan ir dando. Y luego al final, ese feedback donde sí que los futbolistas entienden el por qué y el para qué hemos hecho esa tarea, ¿no? Me gusta que ellos experimenten y que nos generen inquietudes de lo que estamos haciendo, ¿no? A la hora de entrenar, no sé, yo me gusta variar mucho. Me gusta variar mucho. Es verdad que al estar en el filial del Atlético de Madrid nosotros vivimos situaciones diferentes y variamos mucho. Pero sobre todo me quedo con una cosa que ha dicho Martín. Yo todos los días acabamos haciendo partido con reglas de provocación diferentes, pero que el futbolista se vaya con sensaciones de que ha jugado ese partido. Y me dirás, hombre, pero no es un partido 11 para 11. Puede ser un partido 8 contra 8 más 2 comodines por dentro para buscar. Esa regla de provocación te la vas a inventar tú buscando algo. Y sobre todo, siempre me ha gustado desde que lo hacía con pequeñitos, porque lo aprendí de un niño que era Benjamín. Y fue entrenando a Benjamines en Torrelevante hace muchos años, que salió el nano de entrenar y le dijo, papá, he metido 7 goles, el jueves tengo que venir. Y desde ese día decidí que iba a acabar siempre con partidos. Porterías enormes, el portero era un marrón, los iba rotando, pero la ilusión con que se iban todos esos niños, pues siempre me gusta acabar los entrenamientos con situaciones positivas, situaciones de un central que despeja y hace un buen despeje ante un centro lateral y me voy y lo abrazo, que se vayan con el feedback de eso que han hecho bien, ¿no? Al final, entrenar, pues si la misma tarea da lo mismo, si pones la línea horizontal para que haya cambios de alturas de presión, que si la pones en vertical para que haya cambios de orientación. Con doble portería, la doble portería puedes poner comodines en línea de fondo para buscar profundidad o comodines por fuera. El tema es el mensaje, que el mensaje de las tareas, de los entrenamientos, les llegue a los chicos y les ayude a estar cerca. Que luego, te lo he vuelto a decir, yo he disfrutado mucho estos años en Atlético de Madrid porque tenía verdaderos jugadores inquietos. Y, mister, fíjate que si saltamos aquí a la presión nos puede meter este pase. ¿Cómo solución? Y fíjate, eso es lo mejor que hay. La capacidad de adaptarse en el entrenamiento para algo y por algo.
Para ir cerrando la mesa redonda, voy a hacer alguna de las preguntas que han compartido en el chat. Pregunta José María Espinal que si generar contextos de juego que son diferentes al modelo de juego en el que trabajas tú como entrenador, ¿eso qué repercusión va a tener en la progresión del grupo y del jugador? ¿A quién se la hace? ¿Me la hace a mí? No, es en general, es una pregunta en general. ¿Quién quiere contestarla? Óscar, ¿quieres empezar tú? Yo creo que al jugador, lo he dicho antes, le tenemos que hacer que sea autónomo, que sea responsable de un espacio, que sea equilibrado, que sea espontáneo en sus respuestas. Al final, nosotros vamos a ayudarle a que vea que estamos hablando de diferentes contextos que nos va a dar el partido. Con el resultado 1-0, el otro equipo pues igual se repliega porque va ganando. Vas a tener que atacar de una forma estructurada, vas a tener que buscar en el minuto 20, en el minuto 85 vas a buscar un fútbol directo. Entonces, por eso insisto mucho en el jugar, en el darle la posibilidad a los chicos que conozcan. Al final esto es un juego de alcanzar espacios, de superar espacios, de ganar espaldas a los adversarios. Estuve en una charla de Benito Floro que decía que lo más importante es ganarle la espalda al portero, porque sea gol, sí, entre la borde. Pues al final queremos saltar la primera línea de presión, la segunda. Entonces, yo creo que tenemos que ayudar a que el chico tenga herramientas para poder. Siempre digo, el jugador es una persona que se aprovecha de lo que tiene al lado. Entonces, nosotros tenemos que hacerle que esté cerca. Ese modelo de juego, por ejemplo, si hay momentos que tengo para transitar rápido, pues voy a transitar rápido. Que el chico sepa cuándo tiene que dar ese pase de seguridad, cuándo no tiene que dar, cuándo tiene que jugar con los lejanos. O sea, por eso yo voy más allá a otros aspectos transversales del juego, por decirlo de alguna manera, ¿no? El jugar con los lejanos, el primer pase bueno. A mí, por ejemplo, es una de las cosas que me gusta en mis tareas de trabajo, posesiones tercer hombre, partidos tercer hombre. No puedo repetir con el que me da. Los calentamientos los hago por tríos, porque al final la pareja siempre mira al que tiene aquí, pero por tríos ya tu orientación espacio-tiempo cambia y habitúas a eso. Fíjate, nosotros con partidos tercer hombre, al final habitúas al chico a que encuentre a los lejanos, a que encuentre a los cercanos, a que esté orientado. Fíjate el concepto de orientación. El concepto de orientación corporal, desde un centro lateral para lateral derecho que te viene, que no estás perfilado para despejarlo, a la salida de balón de ese lateral derecho, perfilado para ganar con el primer contacto. Entonces, yo creo que tenemos que darles herramientas, y siempre digo, el entrenador es un provocador, provoca situaciones de juego, provoca que el futbolista esté en constante, dentro de ese automatismo que tú le quieres dar, en constante respuesta espontánea. Recorto por aquí, recorto por allá. Fíjate, nosotros teníamos un lateral derecho como Andrés Solano, ¿vale? Que le daba lo mismo jugar en la derecha que en la izquierda como lateral. Igual te daba el contacto hacia adelante, que te lo jugaba por delante y con izquierda, pues eso no lo podemos cortar. Entonces, al final, marear al futbolista, no. O sea, nosotros ayudamos al futbolista a que entienda el espacio donde está jugando, a que entienda todo lo que puede pasar en ese espacio y que sepa capaz de asumir ese rol en ese espacio, porque al final la suma de todos esos roles nos va a hacer equipo. Y a partir de ahí, pues yo lo dijo, creo que al principio de la charla, Leonel, que esa fase defensiva se nos va a organizar sola, porque el chico va a tender a hacerla. O sea, son conceptos que al final, el eje, ¿qué es el eje para el ataque organizado, para el ataque directo? El eje es fundamental, el eje de las porterías, porque nos va a ayudar a tantas cosas el dominar ese espacio y entra dentro de todo juego directo, contraataque y demás. Si tú tienes a ese futbolista en el eje, te va a dar cosas tanto en ataque como en defensa. Por eso yo creo que darles herramientas a los chicos para que experimenten, para que crezcan. Leonel, Villa, Martín Lasarte, ¿alguna respuesta a esta pregunta sobre el cambio de contextos, diferenciando tareas de entrenamiento, formas de jugar diferentes al modelo de juego? Si eso dificulta o no una progresión al jugador. No, a mí al contrario, yo creo que lo mejora, ¿no? Uno tiene que manejar más de una alternativa. Parece muy sencillo, el equipo este juega así y punto, ¿no? O sea, o estos futbolistas saben hacer determinada cosa y punto. O sea, creo que eso enriquece. A ver, está claro que inundar de información, no sé, lo voy a poner en otro contexto para que se entienda mejor. Si uno tiene preparado en la estrategia, en el balón parado, pues no sé,
20 jugadas, balón parado, por ahí las tiene preparadas, pero a la llegada del partido tú vas a hacer 3 o 4 las que hagas mejor, las que salen bien, y después las vas a ir cambiando. O sea, no es, 20 jugadas, al final, si haces 20 no haces ninguna. Esto es más o menos parecido. Oscar planteó unos cuantos ejemplos, no sé, se me ocurre, empiezas un partido y te quedas con 10. Empieza un partido y te piden un penalti en contra, o un penalti a favor. O sea, hay tantas situaciones que el fútbol genera a las cuales uno tiene que estar preparado para modificarse. A veces uno puede continuar igual, bueno, presiono más arriba, suelto a más gente en ataque, no sé si las cuestiones son de beneficio, pero muchas veces las cuestiones son contrarias y uno que tiene que tener posibilidades, bueno, ahora me tengo que amarrar de otra manera, o me queda pocos minutos, o hay situaciones, por ejemplo, que van por la parte mental, siguen igual, pero estás, no sé, estas cosas siguen influyendo. Estás jugando de visita frente a un rival calificado que necesita imperiosamente, todos necesitamos ganar, pero bueno, una circunstancia puntual, una clasificación, un campeonato, y si te viene encima, y muchas veces el jugador, la pregunta del periodista es, ¿usted mandó a su equipo hacia atrás? Es una cuestión humana, uno quiere defender lo que tiene, lo que está consiguiendo, y bueno, y uno tiene que ayudar a ese grupo de compañeros. ¿Qué le vas a ponerte a gritar con 25.000 personas? No, salgan, imposible, es imposible. Entonces uno tiene que a veces, bueno, quedan 10 minutos, voy a tratar de reforzar lo que el equipo está llevando a cabo, es lo que siente en ese momento que tiene que hacer. Se tiene que trabajar en la semana, pero en definitiva, la realidad, el contrato firmado es el día domingo, es lo que uno presenta, lo que uno muestra y lo que el grupo en definitiva, ¿no? Por eso creo, repito, manejar más de una alternativa, más de una, no digo 50, más de una, me parece que enriquece el grupo, lo mejora. Pilla, Leonel, ¿algo que decir a esta pregunta? Sí, podría... ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí, ¿me oyes? Hay coisas que cambiam sempre o partido e muitas vezes nós estamos preparados para ir. Sofrer um gol, por exemplo, cambia o partido. Marcar um gol cambia o partido. Uma expulsão cambia o partido. Nosotros ou o oponente. E às vezes, esses são os momentos que nós temos que adaptar ao partido. Porque aos 2 minutos de partida estás sofrendo um gol ou estás marcando um gol e o jogo que tinhas preparado já não vai ser o jogo. Porque há muito para jogar e tudo isso cambia o partido. Se há uma expulsão, já não vai ser o mesmo jogo. Por las dinâmicas do jogo se vão cambiar. Por isso, é importante que o treinador aí tenha a capacidade de cambiar e hasta de cambiar coisas que muitas vezes não estão preparadas, porque nenhuma equipa está preparada para perder, nunca vai preparada para perder 1-0, por estar a perder 1-0. É difícil passar esta mensagem que vamos estar perdendo aos 10 minutos. Não, isso não existe. Nós estamos sempre pensando na forma de entrar a ganhar o partido. E todos esses cambios são importantes que o treinador tenha que cambiar algo no partido. Também há momentos, e é por isso que há pessoas por arriba de nós outros que estão vendo o partido e passam o informe, porque muitas vezes, ao nível da sexta, não conseguimos ver tudo. Há um jogador que está tendo uma importância muito grande no partido, um oponente. E aí podemos ter capacidade de criar algo diferente dentro do partido, chamando a esse jogador específico. Hoy, un jugador que da un espacio en determinada zona del campo. Y es importante que pasemos ese mensaje para dentro de la cancha a decir qué comportamientos tenemos que hacer para ganar una vantagem. Por isso, há pequenos cambios que têm que acontecer, mesmo que muitas vezes ou não façam parte da importância do modelo de jogo, mas que em determinado momento é importante cambiar em função daquilo que é o contexto do jogo. Villa. Sí, ¿me oyes ahora? Sí, te escucho. Bueno, en definitiva ya lo dijo muy bien, yo creo que lo ha explicado muy bien los compañeros. Nosotros somos provocadores, cuanta más herramientas le demos a las jugadoras, más y mejor preparadas van a estar para enfrentarse. Tenemos que tener en cuenta que siempre el rival siempre condiciona y, por supuesto, durante la semana no sé qué tiempo dedican ellos al rival, pero sí, por ejemplo, en mi caso siempre dedicamos algún día de entrenamiento que incluso
no solamente tiene que ser un día de forma específica ni siempre estipulado ese día, pero sí potenciamos, por supuesto, nuestra forma de jugar, pero siempre vamos metiendo modificaciones porque el rival siempre te condiciona. Está claro que si vas a ir a jugar contra un rival que, por ejemplo, es un campo reducido, juego directo, pues nosotros sí que hacemos que durante la semana la jugadora sí se enfrente a esa situación que se va a encontrar el domingo. Por supuesto, sin desvirtuarnos nuestro comportamiento, a lo mejor de una forma más micro, pero de forma macro sí que nos vamos preparándonos para lo que nos vamos a encontrar. Termino con dos últimas preguntas del chat. Una es para ti, Villacampa. ¿Qué diferencias hay entre un vestuario de fútbol masculino y fútbol femenino? Te pregunta Pablo Herrero. Pues, a ver, yo creo que esa pregunta realmente está más de cara para afuera que para adentro. Al final se nos olvida muchas veces que las jugadoras a las que dirigimos, pues su equivalente son Messi, Cristiano Ronaldo y demás, porque así es. Son jugadoras que son internacionales, son jugadoras que tienen sus patrocinios ya también, son jugadoras que juegan en la primera división y por lo tanto la gestión de esos egos, de ese vestuario, no tendría ninguna característica distinta a la de cualquier otro vestuario. Pero sí que es verdad que desde fuera hay que entender la importancia que tienen ellas, que realmente no estamos llevando un equipo de alevines. En mi caso, en mi experiencia, nosotros nos enfrentamos a vestuarios profesionales, vestuarios muy exigentes, vestuarios, como decía Óscar, inquietos, que te preguntan, que quieren saber, que quieren mejorar, y eso lo único que te hace es estar más preparado para aportarles esas soluciones y que se sientan cada día mejores. Y termino con una pregunta para todos. Preguntan que si habéis trabajado el entrenamiento mental y si alguna vez habéis trabajado con psicólogos en el cuerpo técnico. Lasarte, empiezo contigo y terminamos con el resto de ponentes. Martín, el micrófono, disculpa. Perdón. Digamos que es algo que es una cuestión que viene de hace bastante tiempo. Hoy hablábamos de los equipos multidisciplinarios. Yo creo que, a ver, la aparición del psicólogo y particularmente el que está dedicado al deporte es una aparición súper interesante. Una pregunta, que incluso me la hago yo, es, porque no la he podido descubrir todavía, ¿de qué manera es más útil? Si, digamos, vinculado al cuerpo técnico, vinculado como uno más del cuerpo técnico, o de alguna manera como un funcionario del club, alguien que se maneje de forma externa, a la cual haya una suerte de derivación. Esa es una pregunta que no termino de resolverla. Pero yo soy de los que piensa que hoy, a diferencia de lo que de repente podía ser cuando uno jugaba hace 25 o 30 años, me parece que el jugador está muy inundado de situaciones externas, ¿no? Está muy presionado, está muy... sí es cierto que tiene un montón de posibilidades que lo benefician, pero hay otras que lo terminan volviendo ansioso, volviendo con situaciones de dificultad. La posibilidad de tener un profesional desde ese punto de vista me parece a mí muy útil, ¿no? Muy pertinente. No todos los clubes pueden hacerlo. Lógicamente hay muchos colegas que entienden de que tampoco tiene que ser así. Recuerdo particularmente un congreso, no vamos a nombrarlo, pero un renombradísimo entrenador español estaba sentado detrás mío. No lo vamos a nombrar, vamos a dejarlo. Es pequeño, lo único que puedo decir. Era un sudamericano juvenil y se hizo un congreso en Punta del Este, una ciudad balnearia aquí en Uruguay. Y había un psicólogo argentino, trabajaba con las selecciones argentinas, estaba haciendo un montón de ponencias, muy interesantes, por cierto, y él dijo con mucho desparpajo, sí, pero si el domingo perdemos, tú sigues en el club y a nosotros nos echan. Una cosa más o menos así, fue muy divertido. Pero bueno, en definitiva es un poco eso, ¿no? Yo creo que el tema es saber de qué manera lo podemos instalar dentro del grupo de trabajo, o como parte del grupo de trabajo, o como parte, digamos, del club, como funcionario del club. De todas formas, de una forma u otra, a mí me parece una situación que hoy día, teniéndola presente, teniendo la posibilidad de poder incorporarlo, que sería pertinente, sería útil. Óscar, tú has trabajado el entrenamiento mental y has trabajado con algún psicólogo en el cuerpo técnico. Perdón, yo creo que la frase última de Martín lo define. Yo creo que saber darle su espacio le va a dar muchísima utilidad a todo lo que podamos hacer, ¿no? Yo he trabajado con psicólogo deportivo desde dentro y desde fuera. Es decir, como parte del cuerpo técnico, en Valencia trabajé con
una persona que nos hizo un trabajo excelente. No te puedo decir el trabajo que hizo, simplemente te puedo decir que los futbolistas estaban muy contentos porque yo no quería saber su trabajo. Yo quería que él ayudara. Al final la confianza de esa persona con el grupo era importante. Y creo que suman. Yo creo que dándole su espacio, eso sí, me gustaría que esa figura del psicólogo fuera parte implícita del entrenamiento. Es decir, que estuviera en el entrenamiento y que viera desde los comportamientos, desde la dirección de grupo del entrenador, mucho en el vocabulario, en el face-to-face, que supiera y viviera lo que pasa en el entrenamiento para luego poder tener un trabajo. Y ahora lo estábamos diciendo, los cuerpos técnicos son ahora, cada vez que vas llegando a la élite, tienes médico, readaptador, fisio, analista de campo. O sea, yo creo que la figura del psicólogo dentro de lo que es el entrenamiento, ojo, siempre encontrándole su lugar, que ahí tendríamos que, yo creo que puede ser muy útil. De hecho, a mí me ha ayudado. Villa, tu opinión. Sí, nosotros estamos trabajando con David, que aunque no está dentro del cuerpo técnico, sí que lo tenemos, como estaba explicando ahora Óscar, él empezó a estar cerca en los entrenamientos, él desayunaba y comía también con el equipo también. ¿Y por qué lo incorporamos a los entrenamientos? Porque trabajaba de forma individual con las jugadoras de forma voluntaria que lo van llamando, y luego cada X tiempo pues íbamos haciendo algo conjunto con el grupo. Pero en esas situaciones con la jugadora de forma individual, él estando en los entrenamientos y comiendo y teniendo esa relación con el grupo, sí tenía otra información que él también iba percibiendo, aparte de la versión o incluso la comunicación que podía tener con la jugadora. Entonces, creo que cediéndole su espacio puede ser muy importante dentro del grupo. Leonel, ¿tú has trabajado el entrenamiento mental en alguna ocasión y con algún psicólogo en el cuerpo técnico? Eu sempre ouvi dizer, no passado, que o grande psicólogo é o treinador. E acho que deve serlo. Mas, ao longo do tempo, e com as experiências que vivi, e com aquilo que estudei também, e com as pessoas que convivi, entendo que se a mente é uma parte muito importante e determinante em todos os desenvolvimentos, em todo o comportamento humano, se temos primeiro treinador, segundo treinador, preparador físico, reatador, médico, por que não ter um psicólogo? Depois, há a capacidade das equipos, os clubes terem a abertura e a importância que tem o psicólogo. Há clubes que já têm psicólogos internos, há equipas técnicas que já têm o seu psicólogo. Eu entendo que o psicólogo tem que ser, como todos os membros da equipa técnica, uma pessoa muito cerca do treinador, que de grande confiança, que deve trabalhar muito cerca, não só com o treinador, como os jogadores e como a equipa, dentro da equipa. Eu trabalhei em 2014 em Marítimo, na primeira Liga de Portugal. Trabalhei com psicólogo que valorou os jogadores e trabalhou diretamente comigo. Este ano estou a trabalhar com um psicólogo do clube que trabalha não só para os sub-23 do Sporting, como também para a equipe feminino, e que trabalha comigo, personalmente, e com a equipe técnica, com jogadores em grupo e individualmente. E cada vez mais sinto que a importância dessa pessoa, se tiver o perfil certo, e nós outros, como treinadores, darmos essa importância. Porque se não dermos essa importância, o trabalho vale zero. Porque nós outros teremos que ser o comandante do trabalho e temos que perceber as tarefas que o psicólogo deve hacerlo. E a partir daí torna tudo mais fácil e é um trabalho muito importante que pode ser feito com o treinador a vários níveis, com os jogadores a vários níveis e globalmente
com a equipa a vários níveis e eu senti muito buenos resultados durante esta temporada. Pues con esta respuesta de Leonel cerramos la tertulia de hoy. Lo primero, agradecer a todos los ponentes, Martín Lasarte, Óscar Fernández, Leonel Pontes y Villacampa, su tiempo y sobre todo su sabiduría. Yo me voy con un folio lleno de apuntes de todo lo que he aprendido hoy, así que el tiempo que hemos pasado con vosotros totalmente no tiene valor porque vale mucho más de lo que podemos pensar. Bueno, cerramos. Se me escucha bien, ¿verdad? Cerramos la ponencia de hoy, no sin antes agradecerle a todos los ponentes, por supuesto, y a nuestro moderador que haya compartido con nosotros estos momentos. Pedir perdón también por los pequeños problemas que hemos tenido en el directo y las dificultades. Intentaremos que en los próximos eventos no sucedan. Y quiero cerrar también, bueno, hemos hablado de proceso de entrenamiento, de modelo de juego o idea de juego, ¿no? Hemos hablado del vínculo del entrenador con el jugador, incluso con el resto del cuerpo técnico. Pero claro, aquí voy a barrer para casa. Yo que me dedico más al desarrollo deportivo del jugador, pero desde un aspecto más a nivel psicológico, me ha encantado mucho la última pregunta y prometo que no la he hecho yo, ¿eh? Y creo que me gustaría cerrar con esto, con lo que ha dicho Óscar sobre esa anécdota, ¿no? De ese jugador, no sé si era Levín, que le decía que quería jugar todos los jueves, ¿no? A ese partido porque le generaba sensaciones positivas. Y creo que hoy hemos conseguido, bueno, ustedes que son los protagonistas, han conseguido generar esas sensaciones en nosotros. Espero que en todos los oyentes. Hoy estoy seguro de que salimos de esta conferencia con muchas ideas nuevas encontradas, con ideas que teníamos que las hemos reforzado o las hemos puesto en debate seguro. Y una última cosa relacionada con el tema del psicólogo, incluirlo o no dentro del cuerpo técnico. Yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando hablamos de si tiene importancia o no el meterlo dentro del cuerpo técnico, ¿no? Si hablamos de un fisioterapeuta, probablemente de si su trabajo tiene que estar ligado al cuerpo técnico. Digo fisioterapeuta o puedo decir preparador físico o cualquier otro componente del staff, ¿no? Si lo dejamos como un ente externo, que solamente el jugador acude allí para, bueno, tratarse en algún momento puntual, probablemente perdemos esa conexión. Y hablábamos ahora de la necesaria confianza que tiene que tener esa persona con el entrenador para que conozca de primera mano qué sienten los jugadores, incluso, ¿por qué no?, qué sienten los componentes del cuerpo técnico. Está mal que yo lo diga seguramente, pero confío y creo que el papel del psicólogo debe estar en el barro, en el césped. Hay días de oficina, seguro, porque hay casos particulares que así lo demandan, como en el caso del entrenador, pues también hay días en los que le tocará trabajar más en los despachos que en el verde, pero sí que confío y bueno, y agradezco que el tema haya salido, que el papel del psicólogo esté vinculado 100% al cuerpo técnico y de una manera integrada, como hemos dicho, ¿no? Así que, bueno, sin más lo dicho, agradecerle su tiempo, agradecerle que hayan querido compartir con nosotros de manera totalmente altruista, que eso también hay que decirlo en este tiempo de situación, ¿no?, que vivimos un poco complicada. O sea que gracias por atendernos y esperamos que puedan seguir compartiendo momentos con nosotros de manera menos activa o más activa en función de cómo quieran participar, porque seguiremos con estas ponencias con otros profesionales del mundo del fútbol y de hecho mañana ya tenemos la segunda ponencia con, bueno, ponentes de los nombres como Igor Oca, Gerard Albadalejo, Abel Mourelo o incluso Luis Sembrano. O sea que les emplazamos a todos a poder acudir también mañana a la misma hora y muchísimas gracias de nuevo por compartir con nosotros. Chao. Estamos fuera ya, ¿no, chicos? Sí. Bueno, pues chicos, Óscar, muchas gracias. oye, que ha sido un placer.